Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2026, en el cual hemos estado estudiando el tema general, uniendo el cielo y la tierra, o como lo titula el libro auxiliar, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Hemos llegado al final de este trimestre, hermanos, en la lección número 13, que se titula Permanecer en toda la voluntad de Dios. Ese es el título de la lección. Y este día jueves 26 de marzo, el título es Un mensaje para la Odisea. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria porque solo a ti te corresponde. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más abrir tu palabra, encontrar en ella las verdades eternas que tú tienes para cada uno de nosotros. Y este mensaje que nos das este día es precisamente para la iglesia remanente del tiempo del fin, como lo fue en su tiempo para la Odisea. Gracias, Señor, por enviarnos estos mensajes, por permitirnos estar alertas, Señor, por permitirnos poner en práctica todos tus mandatos en nuestra vida, Señor, para poder andar en tus caminos y hacer tu voluntad y cumplir con lo que dijo nuestro Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias por el sacrificio maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien vino a morir por cada uno de nosotros, y esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y por la cual somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, un mensaje para la Odisea. Y ustedes se estarán preguntando, yo he escuchado un mensaje para la Odisea, pero realmente no está en Colosenses, está en Apocalipsis. Y es cierto, lo vamos a comparar hoy y vamos a ver algunas cosas interesantes, pero sí, Pablo acá es uno de los pocos lugares donde menciona también a la Odisea, y quisiera iniciar ya el estudio viendo los versículos. Dice acá, lee Colosenses 4 del 16 al 18 y comparar con Colosenses 2 del 1 al 3. A la luz del mensaje de Jesús a la Odisea, ¿qué correlaciones encuentras con el de Colosenses que debía ser leído también en la iglesia de la Odisea? Vamos a ver, leamos primero Colosenses 4 del 16 al 18, que son los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 4 y de la epístola a los colosenses. O sea, es el epílogo y Pablo ya se está despidiendo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, leo en la versión Reina Valera del 60, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. En la versión Dios habla hoy finaliza que Dios derrame su gracia sobre ustedes. Ahí omite el amén, pero realmente esa era la manera como Pablo lo terminaba. Eh, la mayoría de sus epístolas. Entonces, veamos qué hay de interesante acá. Hay dos cosas. Primero, el mensaje para la epístola hacia Colosas también debía ser leído en la congregación de la Odisea. Y esto quiere decir que Pablo estaba pendiente de todas las iglesias, aún así él no las hubiera fundado, sino que hubieran sido fundadas por colaboradores suyos. Ya vimos anteriormente que posiblemente un colador de Pablo, Epafras, es el que fundó la iglesia de Colosas. Entonces, sin embargo, Pablo se preocupaba y decía, esta carta no es para que la enmarquen y la pongan ahí, y digan, nos la mandó Pablo y por lo tanto va a quedar aquí enmarcada y es un gran honor y todo lo que sea. No, decía, esta carta también tiene que ser leída en la Odisea, y ustedes lean la de la Odisea. Muchos eruditos piensan que sí hubo una carta escrita a la Odisea, pero se perdió, nunca la encontraron, hubo como una
falsificación de esa carta entre el siglo primero y el siglo segundo de la era cristiana, pero se descubrió que era una falsificación, que no había sido escrita por Pablo. Y es que en el tiempo de Pablo, a pesar que Pablo ya no veía muy bien, tenía un problema con sus ojos, se ocupaban escribas. Entonces, muy posiblemente Pablo utilizó un escriba para escribir esta carta, pero al final la firma, como dice en el versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo. Y el pastor Doug Batchelor en algún momento en una de sus predicaciones mencionó que como Pablo ya no veía bien, posiblemente la salutación final, como dice aquí, este saludo en la versión Dios habló hoy lo pone un poco más claro y dice, yo Pablo les escribo este saludo de mi puño y letra. Menciona el pastor Batchelor que posiblemente Pablo escribió con letras grandes porque ya no veía bien, y firmó la carta. Y eso era como, digamos, un sello de autenticidad que se daba a las epístolas en aquella época, encima de que en veces llevaban un sello, así como los sellos que encontramos en el libro de Apocalipsis, los siete sellos del Apocalipsis. Los reyes tenían su propio sello con el que se llaman sus cartas, para que solo, si el sello estaba roto cuando llegaba al destinatario, sabía que la carta había sido abierta sin autorización. Entonces ese era el propósito de los sellos. No sabemos si Pablo ocupaba o no, pero por lo menos él firmaba sus cartas y ese era como el sello de autenticidad. Y además las epístolas paulinas guardan una correlación extraordinaria y de hecho algunos eruditos piensan que la carta que se menciona a los laodicenses es la carta a los efesios, o sea, a la iglesia de Éfeso, porque esa fue una de las iglesias, tal vez la iglesia más importante del Asia Menor, la más grande, porque era una ciudad importantísima, tal vez la tercera en importancia en el Imperio Romano. Y entonces, esa carta, no solo la intención de Pablo fue que no solo llegara a los efesios, sino que circulara entre todas las iglesias del Asia Menor, que es donde están las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las siete iglesias y todas estaban en el Asia Menor, que actualmente es el territorio de Turquía, del país de Turquía. La actual Turquía es lo que se conocía como Asia Menor en esa época. Pero aquí hay otra cosa interesante también. También nos manda a comparar esta salutación final con Colosenses 2, que es como la mitad de la epístola del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y acá hay varias palabras clave que podemos ver. Primero, Pablo nuevamente enfatiza la unidad de la iglesia, unidos en amor, dice, que sean consolados sus corazones. Esa unión, esa unidad de la iglesia que tuvo la iglesia primitiva fue la que les permitió recibir la lluvia temprana, o sea, el don del Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. Entonces, esa unidad de la iglesia es la que tenemos que también nos está hablando a nosotros a través de estos 2 milenios, nos está hablando a nosotros. Y nos dice también ustedes tienen que estar unidos en amor. Y acá esta otra frase es también muy, muy importante, la que sigue, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. En la versión Dios habló hoy, dice, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, el misterio de Dios. Que es Cristo, realmente es lo que llama la epístola a Timoteo el misterio de la piedad. Entonces, que también es una epístola que Pablo escribió a Timoteo. Entonces, como ven, y les mencionaba anteriormente, las epístolas de Pablo guardan una correlación extraordinaria, pero acá me quiero concentrar alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y aquí tenemos que comprender una cosa muy importante. Eh, en este sector del Asia Menor, de la actual Turquía, habían tres ciudades que prácticamente estaban conurbadas, digamos, o relacionadas.
Y Pablo las menciona acá en Colosenses y en Filipenses. Están y las estudiamos esta semana. Estaba la iglesia de Colosas, que es a la que va dirigida la carta, Hierápolis, que está muy cerca, y la Odisea, que también es mencionada aquí en estos dos secciones de versículos que hemos leído. Entonces, era muy importante porque había que ver las características, comparto con ustedes las características de estas ciudades. Colosas era una ciudad muy rica porque en sus alrededores tenía minas de oro. Y era famosa por la calidad del oro que se producía en esas minas. Por lo tanto, era una ciudad extraordinariamente rica, sus habitantes. Hierápolis tenía aguas termales. Entonces, por lo tanto, gozaba de muchas visitas y también podríamos decir que en esa época el turismo, entre comillas, que llegaba a utilizar las aguas termales de ahí, que normalmente casi todas las aguas termales son azufradas y por lo tanto son medicinales, y llegaban a utilizar las aguas termales y estas aguas termales se enviaban por tubería hacia la Odisea. Y cuando llegaban a la Odisea ya no llegaban calientes, sino que llegaban tibias. Por favor, no se olviden de ese dato. En la Odisea también era una ciudad muy importante porque contaba con dos atributos muy especiales. Primero, eh, tenía una escuela de medicina en la que se producía un ungüento o un colirio que era maravilloso para los ojos. Entonces la gente llegaba para comprar este ungüento, este colirio para los ojos, porque era muy medicinal y en esa época que la medicina no estaba tan avanzada, estos, digamos, medicamentos maravillosos, extraordinarios, eran muy apetecidos. Entonces, digamos, esa era parte de los ingresos que tenía la ciudad de la Odisea. Y con esa escuela de medicina que también era muy famosa en la época. Y además, la Odisea producía vestidos con lana negra. Las ovejas que ellos tenían en la Odisea particularmente, tenían grandes rebaños de ovejas con pelo negro. Entonces la lana que se obtenía de estas ovejas era negra y era también muy apetecida y muy cara. Entonces, la población también de la Odisea era una población bastante rica en términos de ingresos monetarios. Habiendo dicho eso, ahora vamos a ver el mensaje que Jesús da a la iglesia de la Odisea. Noten que Dios ocupa cuestiones para ilustrarnos y sobre todo en los tiempos bíblicos a los receptores de su mensaje que iban a escucharlo, les hablaba en términos locales de ellos que podían entender. Y aquí dice, leo en Apocalipsis 3:14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí al Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, este Jesús el que está hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza está relacionada con lo que les mencioné de las aguas termales que llegaban desde Hierápolis, que ya llegaban tibias. Era algo con lo que se podían relacionar los laodicenses. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro que venía de colosas, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas que son la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, en contraposición a las vestiduras que se hacían de la lana negra, que a pesar de ser muy apetecidas, eran vestidos que se iban a destruir. En cambio, las vestiduras blancas que Dios le está ofreciendo son vestiduras eternas y por la eternidad. Y finalmente le dice, y que no, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí se está refiriendo al colirio, al ungüento para los ojos que producía la escuela de medicina
la Odisea. Así es que eran todas cosas que al oír a los laodicenses les iban a hacer eco en su cabeza de todo lo que ellos vivían y conocían, especialmente entre estas tres ciudades que estaban relacionadas entre sí. Y termina, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Este es un mensaje a través de los siglos, hermanos, para todas las iglesias, pero en particular cuando hacemos el desglose de las iglesias a través de los siglos, cada una concuerda con una época y la iglesia de la Odisea concuerda con la iglesia del tiempo del fin. O sea, nos está hablando a nosotros. Nosotros somos la Laodicea espiritual y Dios nos está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, por eso era importante que se leyera el mensaje a Colosas en la iglesia de la Odisea y eventualmente si era la carta de los Efesios que había llegado ahí también, perdón, que se viniera a Colosas y la leyeran en Colosas, o si existía alguna carta que nunca se encontró directa de Pablo a los Laodicenses, también podría ser esa la que se leía. Entonces, hermanos, llevemos todo el mensaje que lo vemos acá, que lo menciona. La lección dice, tanto Juan el Bautista como Jesús exhortaron a los israelitas a arrepentirse y dar frutos que resistieran la prueba del juicio de los últimos días. Y acá nos manda a leer Isaías 60 del 1 al 3, compararlo con Apocalipsis 18 del 1 al 4 y también Isaías 62 del 1 al 5 con Apocalipsis 19 7 y 8. Vamos a leer esos versículos. Isaías 60 del 1 al 3 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En la versión Dios habló y me gusta como la paráfrasis dice, levántate Jerusalén. Aquí le está diciendo a la ciudad de Dios, envuelta en resplandor porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Pero luego él nos manda a leer Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, hay un pueblo que está, el pueblo de Dios, hay una iglesia remanente, parte de la iglesia remanente que está en Babilonia, y va a tener que salir de ella antes que sea destruida el reino de la bestia. Y acá en la lección nos menciona, por eso es el mensaje a Jerusalén, tristemente lo menciona, Isaías llegó a lamentarse en Isaías 1:21, cómo se ha vuelto en ramera la ciudad fiel, se está refiriendo a Jerusalén. Llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Y es lo que está diciendo acá el llamado a salir de Babilonia. La ciudad fiel y amada se convirtió en una ciudad adúltera y pagana, desafortunadamente, y por eso Dios les envió destrucción a través de precisamente el reino de Babilonia, Nabucodonosor, y fueron llevados cautivos. Y luego, nuevamente, ya conocemos la historia, regresaron, se reconstruyó Jerusalén, se reconstruyó el templo, y luego en la época de Herodes se hizo un templo magnífico que fue el que Jesús conoció y en el que estuvo Jesús.
Pero acá nos manda también a leer Isaías 62 del 1 al 5. Dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se entienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, que quiere decir mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, esto significa desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y acá estos versículos están relacionados y por eso también toda la Biblia guarda una correlación, un contexto extraordinario. Toda la Biblia, lo que hemos leído se refiere precisamente a cuando desciende la Nueva Jerusalén para las bodas del Cordero. Y acá en el versículo 5 de Isaías 62 dice, pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo en Dios tuyo. Y esta está hablando a Jerusalén. Y en Apocalipsis 19, 17 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Me gusta como lo dice la versión Dios habla hoy. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Entonces, el mensaje a Colosas, que es el mensaje a la Odisea, que es el mensaje a nosotros, hermanos, es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volvernos a Dios, un mensaje de saber que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Él hará el que haga el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice el apóstol. Y finalmente el pecado será destruido, como dice acá. El juicio milenial y el juicio final después del milenio resuelven para siempre todas las cuestiones pendientes y el pecado. Y los pecadores impenitentes son destruidos en el lago de fuego eterno que también limpia la tierra. La tierra. Solo con el fin del pecado podrán unirse finalmente el cielo y la tierra. Y ese ha sido el tema de todo este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Y realmente es Jesús quien con una mano está asido del cielo y con otra mano está asido de la tierra, de nosotros, de la humanidad caída. Y está ya al fin, estamos llegando ya al fin del tiempo, cuando Él vendrá por segunda vez, luego el milenio y luego la destrucción total del pecado, de la muerte, de Satanás y de todos sus ángeles. Y finalmente el cielo y la tierra quedarán unidos. La pregunta al final de este día es muy pertinente. Dice, ¿qué puedes hacer para permanecer fiel a Dios y a la verdad que Él ha revelado? Es decir, ¿qué decisiones estás tomando que revelan a quién pertenece realmente tu corazón? Y esa es una pregunta con la que debemos continuar, hermanos, preguntándonos nosotros mismos, ¿realmente estamos obedeciendo a Dios o estamos en territorio enemigo? Aquí no hay distintos tonos de gris, solo hay dos opciones: o servimos a Dios o estamos en contra de Él. Pero que todos nosotros podamos estar sirviendo a Dios y que podamos, cuando Él venga en las nubes de los cielos, decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, y podamos morar con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.